Qué gozo cantar todos juntos, ¿verdad? Acerca de la gracia de Dios que nos sigue invadiendo en nuestro mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a hacer lectura del versículo del 1 al 19 de este pasaje que seguramente es muy conocido por todos nosotros. La historia de Naamán el leproso. Una persona gentil que no era del pueblo de Dios y que es sanado de una manera totalmente grandiosa. Entonces voy a hacer lectura a este pasaje y bueno, podéis seguir en vuestras Biblias todo esto que nos dice la palabra de Dios. Y dice así: Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: Esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey de Aram dijo: Ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía: Y ahora cuando llegue a ti esta carta, he aquí, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida? ¿Para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pues considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo: He aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó el hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero él respondió: Vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo: Pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto, ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor, que Jehová, perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo: Vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu gran amor y tu gran compasión que tienes con nosotros. Señor, que en esta mañana tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para maravillarnos ante tu palabra, la cual tenemos ante nosotros, Señor, en nuestro idioma. Y Señor, que podamos entender este pasaje a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así que, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Bueno, al ver nuestro mundo,
pues nos damos cuenta de todos los estragos que ha ocasionado el pecado, porque vemos que contaminan y contagian todas las esferas de la vida. Y vemos pues relaciones rotas, relaciones personales que están quebradas y pues vemos enemistad y pleitos y amargura, tanto desde las esferas políticas, pero también a las relaciones de amistad o familia. Vemos también cómo nuestros cuerpos están en decaimiento. Cada vez aparecen más y más enfermedades que nos amenazan, por lo cual la ciencia está tratando de avanzar más que la muerte. Nuestra creación también se ha contagiado por nuestro pecado y por la vanidad humana, porque vemos cómo nuestro mundo y la ecología también están sufriendo. Tenemos muchas especies de fauna y flora que ni siquiera hemos conocido porque ya han desaparecido, o están a punto otras también de desaparecer para siempre. Así que somos como los antimidas. ¿Recordáis a Midas, no? Quien tocaba las cosas y se convertían en oro. Bueno, nosotros somos antimidas. Lo que tocamos lo contagiamos por nuestro pecado. Necesitamos una cura. Necesitamos algo que revierta los estragos de la caída por el pecado. Necesitamos un renacimiento, un nuevo florecimiento. De hecho, es interesante que cuando vamos al pasaje de Génesis en la creación, encontramos al Espíritu de Dios que está sobrevolando sobre la superficie de las aguas y está contagiando con su poder creador, haciendo todas las cosas bellas y totalmente hermosas. Y vemos después el surgimiento de un jardín tan precioso, majestuoso, el jardín del Edén. Pero luego, ¿qué pasa? Encontramos a Adán y Eva, los humanos, que abren las puertas, desencadenan el caos cuando vandalizan el jardín. Y entonces comienza otro contagio, el de la oscuridad y las tinieblas que empiezan a invadir nuestro mundo. Pero después vamos viendo en la narrativa bíblica que esto no iba a ser así para siempre, porque una vez más el Espíritu de Dios volaría sobre el caos y haría todas las cosas nuevas, contagiando con su gracia y con su poder de una manera tan sorprendente. En este pasaje de Segunda de Reyes vemos una historia, como en otras muchas en la Biblia, de cómo esta gracia de Dios va invadiendo y va contagiando nuestro mundo. Va trayendo un florecimiento de grandes dimensiones. Y vamos viendo cómo su plan de rescate, que comienza en el Edén, en este jardín hermoso, y va a continuar hasta este momento, en esta historia que tenemos ante nosotros. Y para dar contexto a lo que está sucediendo, bueno, si recordamos, el reino de Israel se había dividido allá por el año 930 a.C. Se divide en dos. Fue durante el reinado del nieto del rey David, Roboam. Y esta división fue triste y fue muy dolorosa. Sabemos que en el norte queda el reino de Israel con su capital en Samaria, y en el sur el reino de Judá con la capital en Jerusalén. Y más que un decaimiento en las relaciones entre sangre, entre hermanos, entre todas estas tribus, también había un decaimiento moral y espiritual. Y todo iba cada vez a peor. Y nos encontramos entonces con Naamán, el capitán de la nación aramea, que Aram estaba haciendo algunas incursiones a Israel, así que eran enemigos de Israel. Y es interesante la presentación que nos da el autor de este pasaje sobre Naamán, porque nos dice que era un gran hombre delante de su rey y era tenido en alta estima. También era un guerrero muy valiente. Así que Naamán era como una especie de celebridad en su tierra, era como un influencer. Era tan respetado y era tan admirado. Y la frase alta estima en hebreo significa que todos veían a Naamán con agrado. A donde quiera que él iba, todos se complacían en él. Es como que todos llevaban la camiseta de Naamán, o todos compraban su loción, todos querían un selfie con Naamán. Y es muy interesante lo que el narrador también incluye, que Jehová le dio la victoria a Aram, a esta nación pagana y gentil, a través de este capitán, a través de Naamán. Encontramos cómo, sin importar que dioses puedan ser adorados por los pueblos victoriosos, es el Dios de Israel, el creador del cosmos, quien sopló aliento de vida y mantiene todo el mundo en sus manos. Él es el último responsable del éxito o la derrota en las batallas. Así que, amigos, sabemos que Dios es soberano y Él sigue actuando en medio de lo que parece ser tan caótico, en medio de lo que parece que no hay ninguna salida,
En medio de algo que no hay como una respuesta, Dios es soberano. Incluso en medio de nuestra consternación al ver cómo los malvados parecen que prosperan, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y esto nos debe de infundir una total confianza a nosotros. Aram, esta nación, había sido victoriosa ante Israel porque Dios mismo le dio la victoria, no por otras circunstancias. Dios le dio la victoria, porque todo era parte de un plan que se iba desenvolviendo y que se va desenvolviendo todavía y que al final vamos a poder admirar y estar tan sorprendidos. Vemos cómo la gracia de Dios, su gracia contagiosa, se mueve sin limitaciones y por donde quiere, porque está impactando vidas y está renovando nuestro mundo. Así que Naamán parecía tenerlo todo. De hecho, su nombre significa agradable también. Alta estima, agradable. Pero luego nos dice el narrador, después de todos estos adjetivos tan positivos sobre él, nos dice, pero era leproso. Tiene una condición en su piel que muy probablemente afectaba su calidad de vida, la lepra. Ya antes yo os había compartido acerca de mi enfermedad autoinmune que me causa la dermatitis atópica y algunas veces me da un brote tan fuerte en todo mi rostro y partes de mi cuerpo que es una sensación muy incómoda y desagradable y a veces dolorosa. Así que yo entiendo un poco a Naamán en este aspecto. Pero en medio de toda la fama y todo lo que parecía estar bien en la vida de Naamán, todo lo que parecía que estaba resuelto en su vida, encontramos después que hay una muchachita que entra en la historia. Una muchacha israelita, una niña esclava en la casa de Naamán, quien se da cuenta de que la vida de este capitán no era color de rosa. Ella se entera del dolor de su captor y de una manera interesante interviene. Muy interesante. Una niña que desarrolla una empatía ante su enemigo. Podemos decir, ¿pero cómo? Si fuéramos israelitas leyendo también este pasaje estaríamos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y amigos, este detalle es muy importante. Por eso lo incluyó el autor, tanto para los israelitas en su tiempo, pero también para nosotros. De hecho, hay un juego muy interesante de palabras en el hebreo, que es muy irónico en los versículos 1 y 2 de este pasaje, porque nos habla de este gran hombre, Naamán, quien tenía un gran problema, el gran hombre que se encuentra con una pequeña niña, quien tenía una más grande solución a su problema. El gran hombre con la pequeña niña. ¿Quién era esta niña? Lo que sabemos es que fue robada de su familia, tal vez de una manera muy violenta. Una niña que le fue robada toda su niñez, todo lo que conocía, que le fue robado su hogar, sus amigos, fue privada de su libertad. Pero esta pequeña niña mostró algo tan soberbio. Y vemos cómo lo pequeño y lo insignificante de pronto iba a contagiarlo todo de gracia, de una gracia sublime. Y amigos, esta es una imagen conmovedora del reino de Dios. Vemos lo paradójico de las cosas, porque lo que parece grande y tan admirable, en verdad es insignificante. Y lo que se ve pequeño y tal vez débil y frágil, es verdaderamente fuerte y grande. Es un reino invertido, el reino de Dios. Muy diferente a lo que tú y yo conocemos. Y esta pequeña niña mostró una gracia fuera de este mundo. A los que eran sus enemigos les mostró una compasión, ya que le dijo a la esposa de Naamán, si mi señor estuviera con el profeta de Dios en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Esta niña que bien pudo haber sido un agente de violencia y de amargura y de venganza, mostró lo contrario, mostró compasión, mostró misericordia y mostró shalom, mostró paz. Ella mostró empatía ante el dolor del capitán y con esta actitud interrumpió entonces el contagio del caos. Amigos, al ver nuestro mundo, ¿cómo, de qué maneras podemos nosotros mostrar shalom también a los demás? ¿Cómo podemos interrumpir el contagio de la maldad? Y no tiene que ser algo tan grandioso o espectacular, sino incluso pequeños destellos de gracia
que detienen la propagación de la violencia por nuestro pecado. Así que piensa en tu familia o piensa en vecinos o compañeros de trabajo o tus amigos del colegio. ¿Cómo tú y yo podemos mostrar una gracia contagiosa? ¿Qué oportunidades se nos presentan cada día para poder amarles a estas personas? Para revocar los efectos del pecado en nuestras relaciones y en nuestro entorno. ¿Cómo podemos ejercer empatía como esta niña ante el dolor de los demás? Bueno, hay una palabra que tal vez no nos gusta mucho, pero creo que podemos comenzar con esta palabra, con vulnerabilidad. Tal vez la vulnerabilidad nos intimide. Es algo que a muchos no nos gusta, ¿no? El abrir nuestras vidas. Pero vemos cómo esta niña lo ejercita. Cuando se ejercita la vulnerabilidad de una manera adecuada, natural y pertinente, hace cosas muy grandes. Porque la vulnerabilidad que es honesta ante nuestros amigos va a impactar y va a contagiar de gracia a los demás. Porque nos hace ver que también somos quebrados y somos frágiles ante nuestros amigos o familiares. Pero que estamos con una esperanza de una transformación tan grande en nuestras vidas gracias al poder del Evangelio. No que somos supercristianos porque venimos a la iglesia, no, sino que somos quebrados y frágiles también. Somos vulnerables, pero tenemos una esperanza tan grande por venir. Y luego el narrador nos dice que Naamán hace algo muy sabio. Escucha a su esposa. Moraleja de la historia, escuchemos a nuestras esposas. Escucha a su esposa y tal vez queda tan conmovido ante la gracia de esta niña que va con el rey para pedir su autorización y una carta para el rey de Israel para consultar con el profeta de Dios en Samaria. Y vemos que el rey de Aram también estimaba a Naamán, que rápidamente le estaba dando la carta con el sello real y regalos costosos y todo un séquito para este viaje. Porque tal vez el profeta quede deslumbrado y quiera ayudarle. Y la carta para Joram decía, como dice aquí en Reyes, Segunda de Reyes, te he enviado mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. ¿Y qué hace el rey de Israel? Pues manda a llamar a Eliseo, ¿verdad? No, sino que nos dice que se rasga los vestidos pensando que el rey arameo le estaba buscando pleito. Muy triste porque su reacción muestra la incredulidad que en un principio había sido lo que hizo caer a la nación de Israel. Y por ende haberse dividido y ser asediado por varios imperios. Era un incrédulo este rey. Claramente el rey no tenía ningún poder milagroso, pero sí que tenía profetas de Dios en su nación. Tenía los representantes de Dios en su reino, pero ni le importaba a Dios y ni le importaban los profetas. Y por eso reacciona de esta manera. Este rey israelita era Joram, hijo del nefasto rey Acab. Nos dice el autor de esta crónica que Joram hizo lo malo a los ojos de Jehová, ya que se aferró a los pecados de sus antepasados. En el capítulo 3 de esta segunda de Reyes podemos ver esto. Él se aferró también a los pecados de sus antepasados. Entonces Joram y su reino estaban contaminando a la nación y en vez de florecimiento había muerte. Y de hecho Joram odiaba a los profetas de Dios, en especial a Eliseo, así como su padre y su madre odiaban a Elías, el maestro de Eliseo. Bueno, el maestro de Eliseo, Joram también odiaba a los profetas de Dios. Es más, hasta quería matarlo porque lo consideraba como un pájaro de mal agüero en Israel. Y cuando Eliseo entonces se entera de que Joram rasga sus vestidos y hace una rabieta, le manda a decir, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Manda a este capitán a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Él verá y experimentará lo que tú no has querido hacer por tu rebeldía. Este capitán que no es israelita se dará cuenta de que Dios es el verdadero Dios y no los ídolos que tú estás adorando. Es interesante volver a la actitud de la niña en esta historia, porque siendo esclava en otro país, ella era mucho más piadosa que el rey Joram, quien vivía en libertad. Ella sabía
que había un profeta de Dios en Samaria, mientras que el rey Joram quería matar a este profeta para callar toda su conciencia malvada. Esta chiquilla tiene una actitud de shalom. Ella estaba continuando el legado del pacto de Dios que hace con Abraham a toda la nación de Israel cuando salen de la esclavitud, cuando les dice: vosotros seréis de bendición a las naciones. Qué fuerte, ¿no? Todavía la actitud de la niña es lo que Jesús le diría luego a sus discípulos muchos años después. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esta es una gran lección para nosotros, ¿cierto? La fe de esta niña era muy grande aún en medio de toda su situación. La esclava ofreciendo libertad. En el mensaje del reino de Jesús vemos como una pequeña fe, una pequeña luz, un pequeño grano de mostaza son así de necesarios para lograr algo tan grande. Algo que incluso tal vez no podamos llegar a ver. De hecho, nuestro Señor también nos invita a que tengamos una fe como los niños, que podamos creer como los niños, creer en nuestro Padre Celestial y en su gran amor que tiene por nosotros y que podamos confiar en Él. Piensa, ¿cómo llegaste a la fe en Jesús? Fue gracias a una cadena de gracia contagiosa que comenzó muy probablemente por la pequeña oración de alguien, o tal vez por la pequeña conversación, tal vez incómoda, cuando te presentaba el Evangelio, o tal vez por el pequeño testimonio de alguien. ¿Cómo llegaste a la fe en Jesús? Encontramos pequeños detalles que son de una grandeza cósmica. Y de pronto, aquí en la narrativa nos encontramos con otro aspecto también muy interesante. Porque Naamán entonces va a encontrarse con el profeta de Dios de Israel y seguramente pensando que Eliseo lo iba a recibir como todo mundo lo recibe, con pompa y platillo, porque todo mundo quería a Naamán. Tal vez al ir en camino a encontrarse con Eliseo pensaba, bueno, ¿qué tipo de conjuro va a hacer? ¿Qué tipo de prueba me va a pedir para yo tener sanidad? Pero vemos que Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, sino que envía a su siervo para decirle lo que tiene que hacer: sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser sanado. Y entonces Naamán va emocionado corriendo al río y zambullirse. No, sino que vemos que queda descolocado y a la vez enfadado. Porque él piensa, ¿cómo es posible que este profeta no sabe quién soy yo? Que soy el gran capitán Naamán. ¿Cómo es que envía a su siervo a mí? ¿Y cómo es que tengo que meterme a este río? ¿Que no tengo ríos en mi país? ¿Que no ha visto todo el dinero y todo este grupo de gente que viene conmigo y la ropa que le voy a dar de regalo? Y encontramos otro revés muy interesante e irónico. Ahora otros siervos, los siervos del capitán, lo hacen entrar en razón. Porque le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? Si te hubiera dicho: tráeme la escoba de la bruja malvada del oeste, o mata al dragón, o rescata a fulano del castillo, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio? El profeta no le estaba pidiendo nada difícil, solamente confiar y sumergirse en el río. Así de sencillo. Solamente creer y rendirse en las aguas. Y las aguas de este río eran muy significativas. Porque si recordamos la historia, cuando el pueblo de Israel finalmente llegan a la tierra prometida, fue después de que cruzaron el río Jordán. Y esto fue bajo el liderazgo de Josué, si recordamos la historia. Josué significa, su nombre, Jehová salva. Así que fueron salvados. Los israelitas cruzaron en seco este río, así como sus antepasados lo hicieron en el Mar Rojo. Fueron salvados por Jehová y llevados a la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida. Así que Naamán entonces accede a sumergirse
en el Jordán 7 veces. Sabemos que el número 7 tiene un significado para los hebreos de perfección o plenitud. Y en esa plenitud nos dice el autor que al salir del agua, que la piel de Naamán fue sanada y quedó como la de un niño pequeño. Es como que Naamán volvió a la vida. Fue un renacimiento. Esto es tan profundo, porque si recordamos este gran hombre que escuchó a la pequeña niña, fue sanado y renovado como un niño pequeño. Estos pequeños detalles en un gran lienzo cósmico. Así que después de este tan grande milagro, toda la cosmovisión de Naamán, todas sus creencias, todo su ser, todo fue sacudido para él, porque la gracia de Dios lo saturó y lo abrumó. Así que la pequeña voz, la pequeña fe, la pequeña acción dieron pie a grandes consecuencias. Naamán vuelve con Eliseo y declara: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Porque esta forma en la cual se produjo su curación, como que le dejó claro a este capitán que el Dios de Eliseo es una persona viva, está en Israel. No era solamente una mera metáfora, sino una realidad absoluta. Y amigos, esta gran verdad se encarnó miles de años después, porque Jehová vino a nosotros. El gran creador nos encuentra. Y vemos a Jesús, el cual es interesante que su nombre es una derivación de Josué, Jehová salva. Jesús fue uno más grande que Josué cuando fue al Jordán para ser bautizado y comenzar su ministerio de gracia y salvación sin igual en nuestro mundo. Vemos que Jesús nos sana, que Jesús nos lava, Jesús nos rescata de algo mucho peor que la lepra, de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, de nosotros mismos. Y vemos cómo Jesús es asimismo el siervo, pero también Jesús es el maestro. Nos dice el Evangelio que en el Jordán la voz de Dios desde el cielo declara a Jesús: este es mi Hijo amado en quien me deleito, en quien me agrado. Encontramos cómo el Padre se deleita en su Hijo debido al amor tan supremo que aún nos cuesta imaginar. Y así como Naamán, que era de agrado para todos, de deleite para todos, bueno, vemos cómo Jesús es el verdadero deleite, que nos cubre con su gracia para transformarnos, para nosotros ser de deleite a nuestro Padre y que podamos también ser agentes de gracia y de transformación. Para que podamos contagiar y explotar con la gracia de Dios nuestro mundo que necesita a Dios. Vemos, amigos, en la narrativa bíblica cómo Jehová elige a Israel y lo pone en medio de todas las naciones para ser de bendición y mostrar la fuente de agua que da verdadera vida. Pero tristemente Israel no era de bendición. En vez de compartir la gracia de Dios de manera abundante, generaban violencia e idolatría. Así que la declaración de fe que encontramos en Naamán acusaba a los israelitas idólatras. Vemos cómo Naamán se une a otros como Rahab y Ruth y los marineros del barco de Jonás y Nabucodonosor y Cornelio y Lidia y muchos otros gentiles que reconocieron al Señor como su único Dios verdadero. Vemos cómo Dios continuaba este plan de rescate y de bendición, no solamente con su pueblo, sino con las demás naciones extranjeras. Porque el plan de Dios es de llenar toda la tierra con su gloria como las aguas cubren el mar. Aguas mucho más grandes y profundas que el Jordán o el Mar Rojo. Son aguas de verdadera vida. ¿Cómo estamos? Qué grande historia, ¿no? Para nosotros. ¿Cómo podemos ser tú y yo en lo individual y en comunidad como esta pequeña niña? Mostrando una pequeña fe, mostrando una gracia que es de manera irresistible, una gracia que contagia. Pues que podamos orar y que podamos buscar maneras de mostrar shalom, tanto entre nosotros, pero también a los demás, a los que están afuera. Que tanto como iglesia podamos mostrar gracia
y paz a nuestra comunidad que necesita el Evangelio de Jesús. Oremos. Padre, muchas gracias por este pasaje que podemos reflexionar juntos, Señor. Que podamos sumergirnos en las aguas de tu Espíritu y ser renovados y transformados, y que podamos salir como Naamán, vivos, con una explosión de florecimiento en nuestras vidas, y que esto sea constante, Señor. Necesitamos venir a ti, que tú eres la gran fuente de agua viva, así como lo hizo la mujer samaritana, pidiendo tu agua, Señor. Padre, síguenos transformando y renovando, y que podamos mostrar tu gracia de una manera que contagie a los demás. Que podamos, Señor, en nuestras relaciones con nuestra familia y nuestros amigos, que podamos mostrar, Señor, tu gracia, una gracia abundante, una gracia que cambia todas las cosas, Señor, por el poder solamente de tu Evangelio. Así que ayúdanos, Padre, te lo pido en tu nombre. Amén.